Hola a todos, mi nombre es Romina Oldani y quería contarles un poquito acerca de mi testimonio, de cómo conocí a Cristo. Yo vengo de una familia tipo, mi papá, mi mamá y mi hermano. Nosotros nacimos acá en La Plata y siempre fuimos católicos, siempre nos inculcaron esa religión. Y más o menos a partir de mis 3 años de edad, mis papás se separan y ahí yo pierdo todo contacto con él y no lo veo más. Hasta los 9 años, que ahí es donde yo vuelvo a verme con él, a tener ese contacto. Ahí es como que nos empezamos a conocer un poquito más. Y él entre eso me cuenta que estaba yendo a una iglesia evangélica con su actual pareja, que es Mónica, y él me invita y me lleva para que yo pueda conocer, me hablaba acerca de las cosas que hacían, todo, pero a mí me parecía como todo raro porque yo no conocía, yo nada más conocía una iglesia católica, sabía lo que era ir a misa, pero era como que eso lo veía algo extraño, hablaban de un Dios grande, un Dios en el cual yo no lo conocía, yo hacía todo por inercia, iba porque mi mamá me decía que los domingos tenía que ir a misa, pero yo no razonaba, no veía bien por qué era que yo tenía que ir a la iglesia. Después de eso sigo yendo un tiempo con él a la iglesia evangélica y volvemos a tener como un parate, yo no lo vuelvo a ver a él. Y en ese parate yo es como que sentí mucho su pérdida, porque a medida de que yo voy transcurriendo desde mi niñez, más o menos de los 9 que yo les contaba, hasta los 12 años, yo empiezo a crecer con eso, decir dónde estaba mi papá. La gente me preguntaba así, ¿con quién vivís? Y siempre me faltaba esa parte, esa autoridad, esa parte paterna que yo no la tenía. Entonces como que se fueron también sembrando cosas dentro mío, de decir, preguntarme muchas veces por qué, preguntarle a Dios que por qué mi papá no estaba, si todas mis demás amigas tenían una familia supuestamente normal, con su papá, su mamá y sus hermanos. Entonces como que eso empezó a hacerme mal y a siempre a preguntarme el por qué. Y era como que también me costaba decir, si yo algún día, ¿qué es lo que voy a hacer si yo lo tengo que perdonar? ¿Qué es lo que me va a decir? ¿Cómo va a ser nuestro encuentro para poder realmente sanar eso es lo que nos había pasado, esa separación? Bueno, en ese transcurso sigo yo yendo a la iglesia católica, después me bautizo, bueno, de chiquita ya me habían bautizado, después tomo la comunión, la confirmación. Era como que yo hacía todo lo perfecto de la iglesia católica, que era lo que había que hacer, pasar por todos esos pasos. Pero era como que a mí no me llenaba, ¿no? Yo hacía todas las cosas porque mi mamá me lo decía, pero no sentía nada. Eso es lo verdadero, es que nada me llenaba. Y yo me iba a mi casa y seguía estando de la misma manera. Y así, hasta que fui creciendo un poco más, seguí con mis estudios en la secundaria y ahí también volvieron esas preguntas. A medida que también ya va creciendo, se va haciendo mayores preguntas y vas viendo a ver el porqué de vuelta de todas las cosas y quizá enojándome más también. No solamente era con Dios, sino desde que yo necesitaba de que ellos me explicaran que por qué se habían separado, qué era lo que había pasado. Y que era lógico que a medida que yo también iba creciendo necesitaba que mi papá esté conmigo. Y después de eso, en más o menos en el año 98, ahí es cuando yo empiezo a volver a tener relación con la iglesia evangélica, porque mientras tanto, en el transcurso que yo les dije de los 9 años que yo dejo, no tuve más contacto con gente de la iglesia, no me veía con nadie, yo seguía haciendo mi vida normal. Después, para lo que a mí era normal en ese momento, yo iba a los bailes, o sea, mi vida era estudiar, llegar a mi casa y si un sábado daba para salir a bailar, yo iba y sentía igualmente como ese vacío. Todo lo que hacía nada me llenaba. Aún estuve con mucho conflicto de ver a ver qué iba a estudiar después cuando saliera del secundario. Estaba como en una nebulosa que no sabía qué hacer realmente con mi vida. Llegué a ir a un psicólogo porque mi mamá estaba preocupada porque veía de que yo no avanzaba en cuanto a que no sabía qué era lo que quería estudiar, qué era lo que iba a hacer y entré como en una crisis hasta que bueno, decido por estudiar una carrera
y ahí es cuando también, en el año, como les dije, en el año 98, empiezo a tener contacto nuevamente con la iglesia evangélica, con los hermanos que yo había conocido cuando tenía 9 años. Bueno, y como les iba diciendo, en el año 98 es ahí donde vuelvo a tener yo contacto con la iglesia evangélica, con la iglesia donde iba mi papá, y ahí empiezan a llamarme. Yo para esto todavía estaba viviendo con mi mamá, y empiezan a llamarme unos hermanos de la iglesia. Valeria Casañas era una de las chicas que antes venía a esta iglesia, y empezaba a llamar por teléfono y me decía: Romy, te queremos invitar a un grupo, nos gustaría que vos vengas. Es un grupo donde se lee la Biblia, se ora, se habla de Jesús, compartimos un momento también de amistad. Y a mí, sinceramente, cada vez que yo cortaba le decía sí, sí voy a ir, pero después terminaba no yendo. Y así ella tuvo esa perseverancia de poder llamarme casi todas las semanas, y siempre yo prometiéndole y diciéndole que iba a ir, hasta que hubo un momento, yo charlándolo con mi mamá, ella me hacía ver de que yo sí o sí tenía que tomar una decisión. Entonces, bueno, dije, voy a ver qué es lo que era todo esto de ir a un grupo, a ver qué era lo que se sentía, porque para mí realmente era todo nuevo. Yo venía de toda una estructura de lo que era la iglesia católica, y es como que me iba a seguir pareciendo aburrido. Hasta que me interioricé un poquito más por los grupos, y al principio sí, miraba la hora para decir, bueno, a ver cuándo termina esto, por qué oran de esta manera. Para mí orar era acostarme en la noche, era rezar y hablar con Dios, nada más, era simplemente eso. Y ellos me hicieron ver que no había otra cosa más, que era eso, simplemente el poder escuchar, el poder compartir qué era lo que a vos te pasaba. En ese momento ahí mismo comentábamos qué era lo que nos pasaba y nos poníamos a orar, se compartía un mate en ese momento. Entonces eso es lo que a mí me llamó la atención, de lo cual yo nunca había pasado, era algo nuevo para mí. Hasta que después me invitan, me comentan que todos los veranos, aproximadamente en el mes de febrero, se hacían campamentos, y que si ahí yo quería tener aún una mayor compromiso con Dios o querer conocerlo más, de que pudiera asistir a estos campamentos. Entonces, bueno, decidí, le pedí permiso en ese momento a mi mamá, porque yo no estaba yendo sola a ningún lado, nunca me había ido 3 días a un lado sola. Entonces, bueno, concurrí, y ahí empecé también, fui como quien no quiere la cosa, de decir, bueno, a ver qué es lo que tienen para mí, qué es lo que he preparado, qué hacen. Y bueno, se hacían las reuniones normales como hacemos en la iglesia, también se tenían talleres donde vos podías participar, podías comentar qué era lo que te pasaba, y ahí, a medida de que íbamos comentando, nos íbamos soltando un poquito más, es como que Dios me iba hablando y me iba diciendo cómo eran las cosas. Hablábamos sobre el perdón, hablábamos sobre conocerlo un poco más a Él, qué era la Biblia, por qué yo estaba leyendo la Biblia siendo que antes no agarraba la Biblia para nada. Entonces, en un momento como que me hizo ese clic en la cabeza, y yo dije, bueno, si yo realmente quiero esto para mi vida, tengo que tener un poquito más de compromiso. Y ahí es cuando yo me solté, y Dios pudo meterse, como quien dice, en mi vida y obrar. Y ahí es cuando lo empiezo a conocer mejor, cuando empiezo a entender un montón de cosas que la iglesia católica yo no me la explicaba, o no sabía que eso era así. Entonces hubo una reunión que yo siento tremendamente de empezar a llorar, me voy al baño del lugar del camping donde estaba, y ahí es como que yo hago como un compromiso con Dios, como que me comprometo a poder seguirlo, a poder experimentar. Bueno, Señor, si vos ahora me mostraste esto, yo quiero saber un poco más de vos, qué es lo que vos tenés preparado para mí. Y todo ese remordimiento que yo sentía por mi papá, esa falta de perdón, eso que a mí me estaba molestando, que me estuvo molestando en toda mi niñez y prácticamente en mi adolescencia, la fui sanando, todas esas cosas. Pero no es como que agarré el problema y lo quise resolver yo. Yo le dije, Señor, este problema es muy grande y yo te lo quiero dar a vos. Y vos, como que Dios hiciera cargo en ese momento. Entonces
Él tomó mi problema e hizo de que yo pueda ser un poco más flexible, pudiera perdonar. Yo para esto después tengo la posibilidad de poder reunirme con mi papá y podemos dialogar y podemos pedirnos disculpas, perdón, que era lo que tanto a mí me costaba. Y eso es lo que yo rescato en ese momento, de que a mí ese campamento en ese momento me cambió la vida. Pero más nos va a cambiar la vida si nosotros depositamos el problema que sea, lo ponemos en las manos de Dios. Y cabe aclarar una cosa que yo no les había contado, que yo estaba de novio en ese año, en el año 98 más o menos, aproximadamente, con el que actualmente es mi esposo, Gabriel, y yo le insistía, él le hablaba y le decía de todas las cosas lindas que me estaban pasando, pero él en ese momento no quería acompañarme, hasta que decidió más o menos en el 2001 acompañarme, y él fue también experimentando estas cosas. Y es hoy en día que podemos caminar juntos los dos, nos casamos para esto, tuvimos 2 hijos y podemos transitar este camino del Señor juntos, y pudimos ver todas las maravillas que Dios hizo en nuestras vidas, o sea, cómo nos transformó. Y que esto también los animamos a ustedes, que lo puede hacer en ustedes también, que tomen o que puedas tomar una decisión firme por el Señor, sabiendo de que Él transforma nuestras vidas, transforma nuestros caracteres y hace lo que Él quiere con nosotros. Y soy una convencida de que hay una parte en la palabra que dice que el que empezó la buena obra en nosotros la va a ir perfeccionando hasta terminarla. Así que los animo a que puedan decidirse por Cristo. Dios los bendiga.